Bienvenidos todos a la clase de los menores. Vamos a estudiar una nueva lección que tiene que ver con relación a la organización. Vamos a organizarnos. Es la lección que nosotros vamos a ver este sábado, es el sábado 9, que pertenece a la clase de los menores en este tercer trimestre del 2020. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Todavía estamos nosotros en casa. Algunas iglesias están organizando, pero estas lecciones te van a ayudar a ti a comprender grandes mensajes. Estamos en el eslabón del servicio. Servimos a Dios, no importando dónde estemos, pero parte del servicio es la organización, cómo tú vas a organizar tu trabajo para Dios. Aunque tú eres todavía un muchacho de 10 a 14 años, tienes que algunas actividades que realizas con tu familia o en la iglesia o en el club de aventureros o conquistadores donde tú te desarrollas, tiene que tener una organización. El propósito es, Dios nos enseña a servirle de manera organizada. A Dios no le gusta el desorden, no le gustan las cosas hechas, realizadas por decirte, eh, realizadas por ocurrencia. Hoy día se me ocurre salir a repartir volantes, folletos a las personas y lo hacemos, pero no nos hemos dado cuenta del clima, si va a llover, no va a llover, si tenemos los materiales, si sabemos a dónde vamos a realizar la actividad. Entonces, tú tienes que organizar lo que vas a realizar para Dios en una forma ordenada. Dios no le gusta el desorden. Las cosas hechas por emociones, hoy día queremos salir y repartir agua. Ok, tienes que saber si tienes cantidad de agua suficiente para las personas que vas a repartir, si la gente sabe dónde se va a repartir, todo eso tiene que tener una organización, tiene que tener metas y objetivos, ¿no? Las emociones no muchas veces llevan a equivocaciones a la gente se defrauda o tienes que preparar, entonces tienes que prepararte a ti mismo y preparar a las personas también. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14:40, dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Todo tiene que ser de una forma apropiada. Cuando tú vas a hacer una actividad, tienes que saber con qué himno vas a empezar, con qué himno vas a terminar. Tienes que saber cómo está el clima, cuántas personas van a participar, si tienes suficiente material. Entonces todo tiene que ver la organización para que sea con orden. Dice que la primera regla del cielo es el orden. A la lección de la semana pasada seguimos hablando acerca de Moisés. Dios había vencido a Satanás y Moisés había logrado que los israelitas, con el poder de Dios, pudieran salir libres. Dios había mandado 10 plagas, ¿no es cierto? Moisés se presentaba, hablaba, les decía, deja ir a mi pueblo, va a pasar esto, y el faraón no entendió, hasta que por último, la última plaga, cuando le tocó a él y a su familia, cuando mueren los primogénitos, el faraón deja ir al pueblo de Dios, aunque después luego lo persigue, ¿no es cierto? Entonces Dios hace el milagro más extraordinario para mí y es que Él abre el mar rojo y el pueblo cruza y el ejército del faraón muere en aquella actividad. Así que podemos darnos cuenta que Moisés estaba dirigiendo. Mientras tanto, tenemos que reconocer que Dios le daba al pueblo, le dio alimento, le dio agua y probaba si ellos confiaban en Dios. Recuérdate que el pueblo de Israel era un pueblo numeroso, salían como 500,000 de personas. También ellos nunca habían estado libres, no sabían actuar libremente y no sabían las reglas y reglamentos y las cosas que se relacionaban con Dios porque durante toda su vida habían sido esclavos. Habían seguido órdenes de los egipcios, no, lo único que ellos hacían era recordar las historias de Jacob, de Abraham, porque ellos no tenían Biblias, así que por lo tanto ellos tenían muchos problemas porque recién estaban siendo un pueblo libre. Tenían que ellos ahora tomar decisiones que los ayudaran a ser el pueblo de Dios.
Y como te digo, el pueblo había dejado de ser un pueblo esclavo. Ahora era libre, no conocía leyes, normas, pero siempre habían sido sometidos por los egipcios y Dios le da a través de Moisés, le da sus leyes que ellos tienen que seguir. Mientras estaban en el desierto, en las montañas de Horeb, donde Dios se le había presentado a Moisés, llega Jetro y la esposa de Moisés con sus dos hijos, Gerson y Eliezer, llegan y se encuentran y entonces hay un encuentro familiar. Pero ¿quién es Jetro? Jetro era marianita, por lo tanto era uno de los parientes de Abraham y era sacerdote de Madián. Él adoraba a Dios y como Moisés y Abraham y tenía 7 hijas. Y como recordarás en la clase anterior, Moisés llega a Madián después de matar al egipcio, se escapa y él defiende a las hijas de Jetro, que eran pastoras de ovejas, de unos malos pastores que querían hacerle daño, y ellas corren y le cuentan a su padre Jetro. Entonces Jetro le dice, tráiganlo a Moisés a la casa, traigan a ese egipcio, porque él no sabía que se llamaba Moisés, y allí le da las gracias por haber salvado a sus hijas, se conocen, descubren que ellos adoran al mismo Dios, y Jetro le da como esposa a su hija a Séfora, ¿no? Y entonces Jetro apoya también a Moisés. Moisés ahora es parte de la familia, es un pastor de ovejas. Y cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, Jetro le dice que él debe ir, lo apoya. Y entonces él cuida a la esposa de Moisés y a sus hijos cuando él va a Egipto. Y entonces la familia está allí, pero cuando se enteran de las cosas que Dios ha hecho por el pueblo y que ahora están en el camino a la tierra prometida, Jetro lleva a su familia para que se reencuentren, ¿no? Y entonces Jetro, cuando está allí, observa a todo el pueblo libre, a Moisés como su líder, y entonces ve cómo Moisés solucionaba los problemas. A veces entre ellos había un problema, esa vaca es mía, él me debe dinero, no me quiere pagar, eh, él hace tiempo tiene unos problemas con mi familia, o había ese tipo de problemas, y entonces cuando había un problema así, la gente venía delante de Moisés y Moisés tenía que solucionar ese problema. Pero eso no había otra persona más, no había quien le ayudara a Moisés, y entonces la gente estaba parada durante todo el día para que Moisés le ayudara a solucionar su problema. Y Moisés estaba sentado, dice. Y eso era todo el día y Jetro le dijo, entonces Jetro era observador y veía lo que Moisés hacía, porque era muy cansador, que toda la gente venían de todas las 12 tribus, venían y le decían a mí, esperaban allí para que Moisés le solucionara el problema. Y eso era muy cansador. Y aparte Moisés también tenía su familia, también tenía que cuidar, era padre, tenía que estar con sus hijos, estudiar con sus hijos acerca de Dios, las leyes que Dios le estaba dando, y Moisés estaba todo el día atendiendo los problemas que tenían las personas. Entonces dice que aconsejó Dios a Moisés, Jetro, que en vez de que constituyera a personas capacitadas, a personas 1000, y esos 1000 estuvieran atendiendo a 100 o 50 personas, que sean varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, o sea, que no sean corruptos, que no se dejen vender por dinero. Habría de juzgar los asuntos de menor importancia, mientras que si hay casos difíciles e importantes, podrían traértelo a ti. Si se están peleando por una oveja, ese es algo pequeño. Entonces, que es necesario que las personas designadas, podrían atenderlo, pero si era una cosa difícil, como decir, mira, yo he visto que él tiene ídolos o está adorando oraciones a diferentes dioses, que era una cosa difícil, entonces, o él me quitó la esposa, entonces tendrían que traerlo eso a Moisés para que él lo pudiera solucionar. Esto le estaba diciendo que él formara grupos de personas capacitadas, personas nobles,
personas que no se dejaran vender ni comprar, para que solucionen los problemas que tenía el pueblo, problemas pequeños, y los problemas grandes vinieran a Moisés. Somete tú los negocios a Dios, enseña a ellos las ordenanzas, enséñales las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Este consejo fue aceptado y no solo alivió a Moisés, sino que también estableció un mejor orden para el pueblo. En otras palabras, le dijo que él tenía que delegar las responsabilidades. O sea, él iba a ser el líder, pero él como líder iba a delegar un grupo de personas que eran nobles, que tenían buen intelecto, que no se dejaban corromper para atender a los problemas que tenía el pueblo. Porque para Moisés solo más de 500,000 de personas y miles de problemas le iban a demorar muchos días. A Dios enseña a Moisés entonces que otras personas que aman a Dios pueden darnos consejos oportunos de cómo mejorar nuestro trabajo para Dios. O sea, Dios le estaba enseñando a Moisés a través de Jetro que él no solo tenía los talentos y habilidades para dirigir a su pueblo, que habían otras personas que estaban alrededor de él que podían también ayudar a solucionar problemas o dar sus ideas y opiniones para mantener la paz en el pueblo. Ahora, nunca es importante que aprendas desde ahora, porque tú en el futuro vas a ser un líder o ya eres un líder dentro de la iglesia haciendo actividades. Nunca debemos creer que lo sabemos todo, cuando Dios puede enviar buenos consejos de otras personas. O sea, nunca uno debe creerse que lo sabe todo. Y Moisés tuvo que aprender, porque aunque era el elegido, el líder que había libertado a Israel, él no lo podía conocer todo. Había otras personas que tenían opiniones también, buenos consejos que podían ayudar a las personas. Los consejos son buenos mientras estos no vayan en contra de los principios establecidos por Dios en la Biblia y en el espíritu de profecía. Tenemos que ver que el consejo que alguien va a dar a la persona que nos va a ayudar en el trabajo, nuestros hermanos, que son nuestros amigos, tienen que estar de acuerdo a lo que la Biblia dice y al espíritu de profecía. Tú no puedes hacer un programa donde haya baile, bachata, cuando eso va en contra de lo que la Biblia dice. Aunque parece interesante hacerlo así, no es lo que Dios pide. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos dirigiendo. Y Moisés estaba recibiendo consejos oportunos, tenía que preparar personas que iban a ser jueces, que ayudaran a cientos, a miles de personas en el pueblo de Dios, y los casos difíciles los iba a atender él personalmente. Cuando hagamos alguna actividad, programa social, algún programa espiritual, misionero, requiere orden, requiere metas, requiere objetivos, requiere organización, requiere reverencia a Dios, pero también hay que delegar responsabilidades. O sea, no es bueno que tú te encargues de todo cuando tú tienes amigos que pueden hacer otras actividades. Por ejemplo, si vas a hacer repartir agua, un grupo de ellos delega la responsabilidad, un grupo de ellos compran el agua, ¿no es cierto? Otros le ponen el sticker que dice Iglesia Adventista y entonces otros buscan las bolsas donde se va a llevar el agua y entonces tú vas delegando las responsabilidades y estás trabajando en grupo. O sea, no es ser un jefe, sino es parte de delegar responsabilidades. Ser un líder es delegar responsabilidades para que las personas puedan desarrollar también sus habilidades y se sienten cómodas, ¿verdad? Y como te he dicho, todo programa tiene que ser ordenado, no puede ser por emociones. Hoy día salgamos a repartir volantes alrededor de la iglesia. Tú primero tienes que orar, primero tienes que planificar a qué lugar van a ir, si hay material, quiénes son las personas, cuál es el objetivo, cuál es la meta, que vamos a hacer esto y por qué, ¿no? Entonces tu programa, supongamos que tú quieres salir, empieza una lluvia, entonces todo se va al agua. Entonces tú tienes que tener mucha organización. ¿Qué es delegar? Porque Jetro le dijo a Moisés que él tenía que delegar responsabilidades, que él no podía hacer el trabajo solo porque era muy cansador. Delegar es transferir determinadas tareas a nuestros compañeros de manera que veamos
incrementar nuestra capacidad de trabajo al mismo tiempo que potenciar el desarrollo de nuestros compañeros. Quiere decir que si tú vas a hacer una actividad, aunque tú la organices, tienes que delegar las responsabilidades a otras personas. Tú encárgate de buscar los folletos, tú designa en qué bloque de la iglesia o de la comunidad vamos a repartir. Tú busca bolsas, las necesarias. Tú haces el rol de las personas que van a participar. Cuánto más te pide, tú te encargas de buscar las revistas o la comida o lo que van a repartir o la actividad que ustedes van a realizar, ¿no? Y eso se llama delegar. Y entonces las personas que toman esta responsabilidad van desarrollándose y buscando y a veces ellos nos dan muy buenas sorpresas de un trabajo eficiente. Delegar es parte de un trabajo dentro de la iglesia. Es por eso que la historia de esta semana nos habla acerca de que Jetro, a pesar de que no era del pueblo de Israel, tenía buenas ideas y las comparte las ideas a Moisés para que él realmente pueda hacer el trabajo de líder, ¿no? Como te digo, era muy cansador para Moisés, con 500.000 de personas. Ahora él tenía su familia, tenía sus hijos, y entonces ahora él tenía que atender los problemas que tenía todo el pueblo. Y entonces le era difícil porque los problemas eran mucha gente y el día tiene 12 horas. Y en 12 horas él no podía solucionar los problemas que tenía el pueblo. Entonces él terminaba cansado, las personas terminaban cansadas, algunos tenían que esperar otro día para solucionar sus problemas. Y entonces no era lo ideal hasta que Jetro le dijo, mira, prepara personas que puedan realmente apoyarte, personas que tengan a Dios, sean personas inteligentes, hábiles y que no se dejen sobornar como los políticos que están en nuestros países. Y Moisés lo aplicó así. Y Moisés decidió aceptarlo, lo que Jetro le decía, porque había sabiduría y había inteligencia. El versículo de memoria nos dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden, ¿no? Dios espera que tú le sirvas, pero lo hagas apropiadamente, correctamente, no desobedezca lo que la Biblia dice. No podemos hacer una actividad con música mundana o con maquillajes o con joyas. Tenemos que hacerlo como Dios espera, con lo que la Biblia enseña y con orden. Entonces tiene que ver responsabilidades, no puedes asumirla todo tú, es necesario que los amigos y los hermanos de tu clase, ¿no es cierto?, estén participando, ¿no es cierto?, para lograr las metas y los objetivos, ¿no? El versículo es bien claro y es bien importante porque parte del liderazgo, como decirlo, es Dios enseña a servirle de una manera organizada. Ese es el propósito. Y Moisés tenía que organizar un pueblo. Imagínate, ¿no? Hoy día las cosas son diferentes. En el tiempo de Moisés las personas habían sido esclavas, no tenían, sus ideas que ellos tenían no eran aceptadas por los egipcios, ¿no? Ahora nosotros tenemos una organización, nuestra iglesia está organizada, hay diáconos, diaconisas, hay maestros, hay ancianos, hay tesoreros, hay director de escuela sabática, director de aventureros, y el club de aventureros y conquistadores tiene un staff, tiene personas que están capacitadas porque, porque nosotros tenemos que trabajar en una forma organizada. Aún la primera regla del cielo es el orden, ¿no? Es el orden y por lo tanto nosotros tenemos que organizarnos. Organiza tu vida principalmente, organiza cada día qué actividad tú vas a realizar, cómo la vas a realizar, cuánto tiempo le vas a dar a Dios, cuánto tiempo le vas a dar a tus estudios, pero lo importante es que nosotros tenemos que organizarnos primero para ayudar a organizar el trabajo de la iglesia y delegar las responsabilidades a los amigos, ¿no es cierto? Orando por ellos, apoyándoles a ellos, ayudamos a que haya una iglesia más activa y que pueda cumplir las metas y objetivos. Recuerda algo bien importante, las emociones en un programa no ayudan. Si tú te emocionas hoy día y quieres salir a repartir comida, entonces tienes que ver a cuántas personas vas a repartir comida, quién lo necesita, quién te va a ayudar, quién busca esa comida. Tiene que todo estar organizado, tener metas, objetivos, tiempo, oración
y sobre todo mucha dedicación. Esa ha sido la lección de hoy día. Recordemos que tenemos que organizarnos y esa fue una enseñanza para Moisés. Increíble. Moisés, al que había recibido la preparación de su madre cuando era niño, una preparación de 40 años en Egipto, aprendiendo sobre las pirámides y la ciencia de los egipcios, y 40 años con Dios en el desierto, él todavía seguía aprendiendo de Dios. Y eso es bien importante. Los líderes no lo sabemos todo. Con el tiempo, nosotros vamos a ir realmente aprendiendo acerca de Dios y mejorando nuestro trabajo para Dios. Tengámoslo eso siempre presente. Que Dios nos ayude y vamos nosotros ahora a terminar recordando esto con una oración. Querido Jesús, que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, que nos ayudes a organizarnos, Señor, a dedicar nuestra vida a ti, a delegar responsabilidades cuando tengamos alguna actividad. Ayúdanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.